Ya amaneció en tu interior esa sensación de que necesitas dirección, como si tu alma buscara una luz para no perderse entre tantas decisiones del día. Proverbio 6 llega como esa lámpara encendida, trayendo claridad cuando todo parece confuso. No es solo un capítulo antiguo, sino una voz viva de Dios llamando a la sabiduría, al discernimiento y a la vigilancia. En este pasaje encontramos advertencias serias contra cadenas que todavía hoy atan a tantas vidas, deudas asumidas sin reflexión, la pereza que roba el tiempo, las palabras maliciosas que hieren, el orgullo que ciega el corazón. Pero al mismo tiempo, cada versículo abre puertas de escape, mostrando cómo caminar en diligencia, en santidad y en pureza de corazón. Y aquí está la buena noticia: si permaneces en esta oración hasta el final, no solo comprenderás cómo evitar esas trampas, sino que experimentarás paz en tu corazón y claridad espiritual para enfrentar este día con firmeza. Porque hay algo en Proverbios 6 que cambia la manera en que oras, en que decides e incluso en cómo miras la vida. Pero antes de avanzar, deja que esta pregunta resuene dentro de ti. ¿En qué área de tu vida la lámpara de la palabra necesita brillar hoy? Proverbios 6 se presenta como una brújula para la vida práctica, pero también como un espejo del alma. Cada versículo no solo trae advertencias, sino también invitaciones de Dios para quien desea vivir con sabiduría y discernimiento. Cuando alguien abre este capítulo en la mañana, encuentra una especie de mapa espiritual que señala dónde están los precipicios, las curvas peligrosas y los atajos engañosos del camino. No es un texto lejano ni antiguo, sino profundamente actual, que habla de deudas, flojera, falsedad y orgullo, temas que atraviesan los siglos y siguen destruyendo vidas. Es como si Salomón estuviera platicando hoy con nosotros, con la misma autoridad de quien conoce el corazón humano. Desde los primeros versículos, el sabio nos alerta sobre el endeudamiento imprudente, algo que parece pequeño cuando asumimos compromisos sin pensar, pero que con el tiempo se convierte en una cadena pesada. ¿Cuántas personas hoy en día viven ahogadas por decisiones financieras precipitadas? Y muchas veces no se trata solo de dinero, sino de intención y disciplina espiritual. La palabra nos llama a resolver pronto lo que puede volverse una prisión, a cortar lazos peligrosos antes de que se conviertan en trampas invisibles. Es como una lámpara que revela riesgos ocultos y nos invita a caminar por el sendero recto de la prudencia. Luego la escena cambia a un ejemplo sencillo y profundo: la hormiga. Ese pequeño ser se convierte en una metáfora viva de la diligencia, mostrando cómo Dios nos enseña hasta en lo más humilde de la creación. La hormiga no tiene jefe, no tiene quien la vigile, pero vive guiada por una intención firme y silenciosa. Al contrario del flojo, que aplaza lo que debe hacer, la hormiga se anticipa, actúa, construye y cosecha. Es como si Dios dijera: mira lo que no se nota y aprende a ser constante. En el fondo, no se trata solo de trabajo, sino de alinear el corazón a una excelencia diaria que honra al Señor. El texto sigue mostrando las consecuencias de una vida marcada por la malicia, la lengua mentirosa y el corazón perverso. Es impresionante cómo Proverbios 6 describe la cadena espiritual que conecta cada actitud. Una palabra malintencionada puede provocar pleito, el pleito puede generar violencia, y la violencia puede abrir puertas a la destrucción. Es un efecto dominó que empieza pequeño, pero arrasa con todo. Por eso el espíritu de discernimiento es tan necesario. Sin él, alguien puede creer que solo está diciendo lo que piensa, cuando en realidad está sembrando destrucción. Cada acto revela qué voz interior estamos siguiendo. Llegamos entonces a la famosa lista de las 7 cosas que el Señor aborrece. Este pasaje no es solo una enumeración, sino un espejo de la conciencia. El orgullo, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina maldad, los pies que corren al mal, el testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos. Al leer esto, el corazón despierto entiende: no son solo pecados ajenos, sino peligros silenciosos que pueden habitar dentro de nosotros si no estamos atentos. Es como escuchar la voz de la conciencia que grita: aguas. Estos focos rojos espirituales pueden estar más cerca de lo que imaginas. Proverbios 6 también nos muestra la seriedad de las decisiones diarias. No se trata solo de grandes elecciones, sino de las pequeñas actitudes que marcan el rumbo de la vida. La flojera de hoy se convierte en la cosecha amarga de mañana, la mentirita piadosa de ahora puede transformarse en una cadena de engaños en el futuro. El texto apunta al principio de las consecuencias, donde cada decisión trae una cosecha, ya sea de obediencia y paz, o de necedad y destrucción. Es como sembrar cada día, tarde o temprano, el árbol dará su fruto, sea bueno o malo. Es en este contexto donde la sabiduría se convierte en herencia divina. Quien se dispone a escuchar, a pensar antes de hablar, a mantenerse firme en la fe aunque sea más fácil ceder,
empieza a experimentar la cosecha de la obediencia. El corazón limpio, alineado con la verdad, encuentra protección divina en los momentos de mayor tentación. No significa vivir sin luchas, sino tener la lámpara de la verdad iluminando cada paso. La sabiduría no llega como avalancha, sino como gotas constantes que moldean el carácter. Es como el agua que, día tras día, va desgastando la piedra hasta transformarla. La belleza de Proverbios 6 está en el equilibrio entre advertencia y promesa. No solo señala el peligro, también enseña la salida. Cuando habla contra el endeudamiento, señala la diligencia; cuando condena la flojera, exalta la disciplina; cuando expone la maldad, destaca la integridad. Todo es un llamado al alineamiento espiritual, a la decisión consciente de vivir con intención. No se trata solo de evitar el error, sino de cultivar la santidad en cada detalle de la vida. Esta dualidad nos recuerda que la sabiduría de Dios no es teórica, sino práctica, aplicable en el amanecer de cada día. Por eso este capítulo puede entenderse como una guía devocional para las mañanas. Al despertar, en lugar de sumergirse de golpe en las presiones del día, el alma puede encontrar en Proverbios 6 una voz de dirección. Orar al levantarse con base en estos versículos es como ponerse una armadura invisible contra las trampas de la prisa, el orgullo y la flojera. Es una invitación a elegir con sabiduría antes de salir de casa, a vigilar pensamientos y actitudes con claridad espiritual. La oración se convierte no solo en un hábito, sino en un ejercicio consciente de alineamiento con el cielo. Imagina a alguien frente a un cruce de caminos, sin saber qué dirección tomar. De un lado, la avenida ancha de la insensatez, donde la flojera y la mentira ofrecen atajos fáciles. Del otro, el camino estrecho de la integridad, donde la diligencia y la verdad exigen más esfuerzo, pero conducen a la cosecha de la paz. Esa es la imagen que despierta Proverbios 6, la conciencia de que cada decisión es una elección espiritual y que el Espíritu Santo quiere ser nuestro guía constante. La voz de la conciencia, afinada con la palabra, se convierte en brújula infalible ante las bifurcaciones de la vida. Otra metáfora poderosa es el espejo del alma. Proverbios 6 nos pone frente a ese espejo espiritual, revelando no solo lo que mostramos a otros, sino lo que escondemos de nosotros mismos. Es incómodo, pero necesario, reconocer que quizá hay áreas donde la flojera sigue dominando o donde la lengua insiste en hablar sin pensar. Este enfrentamiento no es para condenar, sino para transformar. La palabra funciona como lámpara que ilumina los rincones oscuros, llamando al corazón a ser purificado y alineado al estándar de la santidad. Quien acepta ese reflejo experimenta un despertar sin retorno. Así, Proverbios 6 no es solo un texto antiguo, sino un manual de supervivencia espiritual para nuestros días. Señala trampas invisibles que parecen pequeñas, como la procrastinación, pero que pueden convertirse en cadenas espirituales. Nos recuerda que no basta con orar, también hay que actuar con diligencia, trabajar con excelencia y mantener integridad en cada decisión. Es la unión de fe y práctica, de oración y acción, de teoría y aplicación. Y cuando ese equilibrio se alcanza, la vida se convierte en un reflejo vivo de la sabiduría divina en acción. Lo más interesante es que, al meditar en este capítulo, la persona descubre que no está sola en esta jornada. El espíritu de discernimiento es un regalo de Dios, recordándonos que hasta las decisiones más simples tienen peso espiritual. Cada mañana surge la oportunidad de orar: Señor, guárdame del orgullo, enséñame a ser diligente, ayúdame a cuidar mi lengua y a mantener limpio mi corazón. Y al repetir este ejercicio, la vida va siendo moldeada como hierro al rojo vivo en manos del alfarero. Pero aún hay algo más profundo por explorar, algo que conecta cada advertencia con un llamado mayor. Los primeros versículos de Proverbios 6 traen una advertencia clara y muchas veces ignorada: el peligro del endeudamiento imprudente. El texto habla de hacerse fiador, es decir, asumir responsabilidades financieras sin reflexión. En otras palabras, es como meter el propio cuello en un lazo invisible. Quien ya cayó en esa trampa sabe cómo se pierde la paz del corazón y cómo la libertad espiritual queda comprometida. Es una alerta que no se limita a las finanzas, sino que se extiende al principio de la prudencia: pensar antes de asumir compromisos que pueden encadenar. Es Dios diciendo: no negocies tu paz por andar con prisas. Muchos hoy viven ahogados por deudas que no nacieron de necesidad, sino de decisiones precipitadas, del deseo de aparentar o de compararse con otros. La Biblia, al dar esta advertencia, no está hablando solo de dinero, sino del corazón que busca satisfacción en lo que no puede sostener. El endeudamiento imprudente es un reflejo de falta de alineamiento espiritual y de ausencia de discernimiento. Es como sembrar en tierra arenosa: al principio parece que crece,
pero pronto la raíz no encuentra firmeza y todo se pierde. La verdadera sabiduría invita a la sencillez, a la obediencia y a la confianza diaria en Dios. Salomón aconseja actuar con urgencia al notar este error: líbrate como la gacela de la mano del cazador. Esa imagen es poderosa, porque muestra que la única salida es la rapidez, sin demora. Cuando alguien se da cuenta de que se ató a compromisos que no debía, no tiene que esperar que el tiempo lo resuelva, debe actuar de inmediato. Es como si el Espíritu de Dios susurrara: corre antes de que sea demasiado tarde. El peligro está en acostumbrarse a las cadenas, en normalizar el peso de la esclavitud financiera y espiritual. Pero la palabra es clara: solo la decisión rápida trae libertad. Esta enseñanza no se trata únicamente de deudas o recibos, sino de alianzas imprudentes que hacemos en distintas áreas de la vida. ¿Cuántas veces alguien dice sí solo por agradar, sin discernimiento, y después carga con responsabilidades que no le correspondían? Esto aplica para amistades, sociedades, compromisos emocionales o espirituales. El endeudamiento imprudente es una metáfora de toda decisión tomada sin orar, sin vigilar, sin consultar la voz de la conciencia. Es como firmar un contrato invisible que esclaviza no solo los bienes, sino también el alma. Por eso Proverbios 6 sigue siendo tan actual: enseña a pensar antes de comprometerse. Dios desea que su pueblo viva libre, no esclavizado por presiones externas. La advertencia contra el endeudamiento imprudente es, en realidad, un llamado a la obediencia y a la diligencia. En vez de entrar en acuerdos ciegos, la palabra nos invita a buscar sabiduría, alinear nuestras decisiones con la verdad y actuar con integridad. Esa libertad solo es posible cuando se aprende a decir no en el momento justo, aunque duela. La herencia de sabiduría empieza con decisiones prácticas: gastar menos de lo que se gana, planear con intención, no dejar que la vanidad gobierne. En esos detalles el corazón encuentra la protección divina. La imagen del cazador usada en Proverbios muestra que existen trampas invisibles para quien actúa sin prudencia. El endeudamiento, ya sea financiero o espiritual, nunca inicia con cadenas pesadas, sino con cuerdas sutiles. Una promesa aquí, una prisa allá, un deseo de impresionar, y de repente, el lazo ya está apretado. El discernimiento espiritual es la lámpara de la verdad que revela esas trampas antes de que se cierren. Por eso la oración al despertar es tan necesaria: pedirle a Dios ojos atentos para ver las señales de alerta espiritual y pies firmes para caminar por el sendero recto. Un ejemplo práctico: antes de firmar cualquier contrato, la persona debería detenerse y orar. Preguntar al Señor: ¿esta decisión me traerá paz o cadenas? Es un acto sencillo, pero que puede evitar años de esclavitud. Y aplica también para las decisiones relacionales o espirituales. Antes de entrar en alianzas, detenerse, reflexionar y pedir discernimiento. Es como mirarse en el espejo del alma y preguntarse: ¿lo estoy haciendo por sabiduría o por orgullo? Esa reflexión ayuda a mantener el corazón alineado y a evitar consecuencias dolorosas. La voz de la conciencia, afinada con la palabra, se convierte en guía segura. Es interesante notar que Salomón no solo advierte, sino que pide acción inmediata. No dice espera, sino líbrate ya. Esa urgencia muestra que Dios no quiere ver a sus hijos atados a situaciones que roban su libertad. Es como si el cielo abriera una puerta de escape que debe aprovecharse rápido. Muchos pasan años encadenados por miedo a enfrentar sus errores, cuando pudieron haber salido antes si hubieran actuado. El Espíritu Santo insiste en mostrarnos que nunca es demasiado tarde, solo se necesita valor para dar el primer paso y buscar realineamiento espiritual. Otro detalle profundo es que Proverbios 6 no habla únicamente de quien pide prestado, sino de quien se hace fiador por otro. Eso revela la tentación de cargar con fardos que no nos corresponden. ¿Cuántas veces alguien se mete en problemas ajenos, asumiendo deudas o responsabilidades que no debía, solo por presión emocional? La palabra no condena ayudar, pero advierte contra el peso de compromisos injustos. Es el equilibrio entre compasión y discernimiento, entre generosidad y prudencia. Solo el Espíritu de Dios puede enseñar ese límite, para que la ayuda no se convierta en cadena. En el fondo, esta advertencia revela algo mayor: la importancia de vigilar cada sí que pronunciamos. Las palabras tienen poder, y cada compromiso firmado con la boca es como un lazo espiritual. Por eso Jesús enseñó que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Antes de prometer, hay que reflexionar, orar y pesar las consecuencias. ¿Cuántas veces un sí apresurado terminó en lágrimas? Proverbios 6 nos recuerda que el precio del orgullo o de la prisa puede ser demasiado alto. La verdadera libertad está en escuchar la voz de Dios antes de tomar cualquier decisión.
Este mensaje también se conecta con la idea de la diligencia. Evitar el endeudamiento imprudente no es solo decir no, sino decir sí a la sabiduría, al planeamiento, a la vida vivida con intención. Es alinear las finanzas, el tiempo, las emociones e incluso las relaciones con la verdad divina. Quien aprende a vigilar, a trabajar con excelencia y a actuar con integridad, encuentra la protección divina en todas las áreas. No es solo un consejo económico, sino un principio espiritual de obediencia que trae paz. La cosecha de la obediencia siempre será más ligera que las cadenas de la imprudencia. Así, la enseñanza de Proverbios 6, 1-5 es un llamado práctico y urgente. Muestra que la vida espiritual no está separada de las decisiones financieras o relacionales, sino que todo está entrelazado en una cadena espiritual. Cada decisión puede ser una lámpara de verdad o una sombra de engaño. El secreto está en no ignorar las señales de alerta espiritual, sino escucharlas como si fueran la misma voz de Dios. Es en la diligencia diaria, en las pequeñas actitudes, donde se construye una vida libre y bendecida. Pero este es solo el inicio del camino que el capítulo revela. Porque enseguida, Proverbios 6 nos lleva a una nueva metáfora, la hormiga. Como si el texto dijera, ahora que entendiste el peligro de atarte, observa el ejemplo de quien vive libre y diligente. Esa transición muestra que la sabiduría no es solo evitar cadenas, sino aprender a vivir con excelencia, anticipando riesgos y cosechando frutos en el tiempo correcto. Es la continuidad natural del mensaje, salir de las trampas y abrazar la diligencia. Pero, ¿qué será lo que esa pequeña criatura tiene para enseñarle a un corazón humano en busca de sabiduría? Proverbios 6 nos lleva a contemplar una escena sencilla, casi desapercibida, la hormiga. Un ser tan pequeño, pero cargado de sabiduría práctica. Salomón no escoge al águila, al león ni a otro animal majestuoso, señala algo diminuto, pero ejemplar en diligencia. Ese detalle ya es una lección espiritual. Dios nos enseña a través de lo humilde, mostrando que la sabiduría se esconde en lugares inesperados. La hormiga no necesita aplausos ni reconocimiento, vive en disciplina silenciosa. Es una metáfora poderosa para todo aquel que desea caminar en el sendero recto de la excelencia y la obediencia. Ve con la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, dice el texto. Esa orden es como una sacudida espiritual, un llamado a abrir los ojos a la realidad. La pereza no es solo falta de movimiento, sino una condición espiritual que paraliza sueños y apaga el propósito de Dios en la vida. El perezoso espera condiciones perfectas para actuar, mientras que la hormiga trabaja aún sin supervisión. Ese contraste revela algo profundo. La sabiduría no depende de circunstancias favorables, sino de actitud. El Espíritu Santo invita a reflexionar, ¿he vivido como hormiga o como perezoso? La hormiga trabaja anticipando el futuro. No espera a que llegue el invierno para buscar alimento, actúa en el verano, cuando todo parece abundante. Ese comportamiento es un símbolo de intencionalidad espiritual, prepararse hoy para las batallas de mañana. Muchas personas caen porque no vigilaron en el tiempo de abundancia, no oraron en el tiempo de paz, no buscaron a Dios cuando todo parecía ir bien. La lección de la hormiga es clara. El discernimiento espiritual lleva a prepararse antes de la necesidad, a construir raíces firmes antes de la tormenta. La cosecha de la obediencia empieza en el presente. El perezoso, en cambio, es retratado como alguien que ama el sueño. No solo el físico, sino el sueño espiritual, la indiferencia que roba oportunidades. Pospone, procrastina, deja para después lo que podría transformar su vida hoy. La pereza es como una cadena invisible que amarra los pies y roba el futuro. Poco a poco, el campo se llena de espinos, la viña se cubre de maleza, y la miseria llega como ladrón en la noche. Esa metáfora no habla únicamente de pobreza material, sino de pérdida espiritual. La falta de diligencia produce vacío, frustración y dolor. La sabiduría de Dios enseña que trabajar con diligencia es más que esfuerzo físico, es un acto de fe. Cuando alguien decide levantarse temprano, orar antes de actuar y dar lo mejor en cada tarea, está declarando, confío en que el Señor honrará la excelencia. La hormiga no trabaja por vanidad, sino por necesidad y propósito. Ese ejemplo apunta a la vida cristiana, vivir en santidad, actuar con integridad y hacer todo como para el Señor. El fruto de la diligencia no es solo cosecha material, sino una atmósfera de paz y protección divina que cubre todo el hogar. El perezoso, al contrario, prefiere esperar que las cosas se arreglen solas. Se inventa excusas, alimenta ilusiones, pero no construye nada sólido. Es como quien quiere la cosecha sin sembrar, quien sueña con resultados sin invertir esfuerzo. Ese comportamiento no pasa desapercibido ante Dios,
porque refleja falta de responsabilidad y obediencia. Proverbios 6 muestra que el descanso excesivo lleva a la ruina, mientras que la diligencia abre puertas. La pereza es semilla de fracaso, la diligencia es semilla de sabiduría. Quien ama el sueño espiritual no se da cuenta de que, poco a poco, la miseria se acerca como ladrón. Aplicado a la vida diaria, pequeñas actitudes reflejan el espíritu de la diligencia. Organizar la rutina, levantarse con oración, decidir empezar el día con propósito y no con distracciones, son señales de quien escogió vivir como la hormiga. En cambio, aplazar decisiones, evitar responsabilidades y buscar solo lo mínimo son síntomas de la pereza que roba destinos. En esos detalles se define el futuro. Cada mañana puede ser una oportunidad para escoger la diligencia, para trabajar con excelencia, para vivir con intención delante de Dios y de los hombres. La hormiga también revela algo profundo sobre unidad y cooperación. Ellas trabajan juntas, sin rivalidad, cada una cumpliendo su función para el bien de todas. Esa postura contrasta con el corazón perezoso, que prefiere ser servido antes que servir. La diligencia no es solo individual, también es colectiva, en casa, en el trabajo, en la iglesia. Cuando cada uno actúa con integridad y compromiso, el cuerpo crece sano. Es como la imagen del cuerpo de Cristo, donde cada miembro, aunque pequeño, tiene valor y propósito. La hormiga enseña que la diligencia es también una forma de amor práctico que sostiene y fortalece a la comunidad. Desde una perspectiva espiritual, la pereza se manifiesta también en la vida de oración. Muchos dicen, luego oro, después leo la palabra, y terminan dejando el alma vacía. El enemigo sabe que no necesita destruir de golpe, basta con retrasar lo esencial. Así, la procrastinación espiritual se convierte en terreno fértil para tentaciones y caídas. La diligencia, en cambio, es despertar y buscar a Dios antes que todo, vigilar pensamientos, cuidar la lengua, actuar con integridad. La hormiga nos recuerda que no existe vida espiritual fuerte sin constancia ni disciplina diaria. Proverbios 6 enseña que la consecuencia de la pereza no es solo carencia de bienes, sino falta de visión. Quien no actúa con diligencia pierde oportunidades, deja pasar puertas abiertas, no percibe las señales de alerta espiritual. La miseria llega no solo como escasez material, sino como vacío de propósito. Es como vivir apagando fuegos en lugar de construir con intención. La hormiga muestra lo contrario, ve más allá del presente, se prepara para el futuro, actúa con sabiduría. Esa es la cosecha de la obediencia, un corazón atento, siempre listo para lo que Dios está haciendo. Es interesante notar cómo la Biblia conecta pereza con pobreza y diligencia con prosperidad. No se trata solo de recursos materiales, sino de abundancia espiritual. Quien vive en santidad, obedeciendo a la verdad, experimenta paz interior, claridad de propósito y protección divina. El perezoso vive ansioso, siempre en falta, siempre apagando consecuencias de sus elecciones. El diligente, en cambio, siembra con excelencia y cosecha en su tiempo. El Espíritu Santo invita a cada corazón a tomar posición, no más postergar, no más vivir de excusas, sino levantarse en fe y decidir trabajar con excelencia. Este pasaje también es un llamado a reflexionar sobre la rutina personal. ¿Será que el tiempo se ha usado con sabiduría? ¿O será que la pereza se esconde en hábitos diarios, como horas gastadas en distracciones que no edifican? El espíritu de discernimiento nos llama a identificar esas trampas invisibles, que parecen inofensivas pero drenan la energía del alma. Así como la hormiga aprovecha el verano para prepararse para el invierno, el corazón sabio aprovecha cada día como oportunidad de crecer espiritualmente. La diligencia no es esclavitud, sino libertad, vivir con propósito, sabiendo que cada acto tiene peso eterno. Finalmente, Proverbios 6 deja claro que la pereza es una elección, así como la diligencia también lo es. Cada mañana es un cruce de caminos, levantarse para actuar o quedarse acostado para posponer. Y en esa decisión se construye la vida. El ejemplo de la hormiga es más que biología, es una parábola viva de cómo Dios valora la obediencia constante. La pereza puede parecer cómoda por un tiempo, pero trae ruina. La diligencia puede exigir esfuerzo, pero resulta en paz. Y mientras esta enseñanza resuena, el texto empieza a señalar otra advertencia, esta vez sobre la malicia y la perversidad. Proverbios 6 pinta la figura del hombre perverso, alguien que vive de astucia, de malicia y de intenciones escondidas. No solo habla, sino que manipula con cada gesto, cada mirada, cada palabra torcida. Es como si llevara dentro de sí un corazón dividido, que no busca la verdad, sino su propio provecho. Esta descripción no es lejana, porque hoy también encontramos personas que viven así,
sembrando maldad en silencio, generando desconfianza y destruyendo relaciones. El texto revela que la malicia no empieza en actos grandes, sino en pequeñas distorsiones de intención, en las sombras de un corazón perverso. Este hombre perverso es descrito como alguien que guiña los ojos, arrastra los pies y hace señales con los dedos. Cada detalle indica que la malicia va más allá de la lengua, infiltrándose incluso en los gestos. Es un comportamiento calculado, frío, que parece inofensivo por fuera, pero que guarda veneno por dentro. Esta imagen nos recuerda que no toda comunicación es clara, existen mensajes escondidos, intenciones disfrazadas. El espíritu de discernimiento es esencial para percibir cuando algo no se dice, sino que se insinúa. Dios nos advierte a no dejarnos engañar por las apariencias, sino a mirar más allá, en el espíritu de las acciones. Las palabras maliciosas son como flechas invisibles lanzadas contra el alma. Una frase aparentemente inocente puede llevar semillas de discordia, de envidia o de orgullo. ¿Cuántas veces un comentario sin mala intención provoca división, causa heridas o destruye la confianza? Proverbio 6 muestra que no es solo lo que se dice, sino la intención detrás de las palabras, lo que revela el corazón. El perverso usa la lengua como un arma, no para edificar, sino para manipular. Esa actitud es contraria a la sabiduría, que siempre busca edificación, pureza de corazón y alineamiento espiritual con la verdad. El texto advierte que la consecuencia de ese estilo de vida es la ruina repentina. Su destrucción vendrá de repente, irremediablemente será quebrantado, sin que haya cura. Esta declaración es dura, pero muestra que no hay estabilidad para quien vive de falsedad. El perverso construye castillos de arena, sostenidos por mentiras y manipulaciones, que tarde o temprano se derrumban. Es como un edificio sin cimientos, puede impresionar por un tiempo, pero no resiste al primer viento fuerte. Esta imagen es un recordatorio para todos, la integridad es el único fundamento que sostiene la vida delante de Dios. Es importante notar que esa ruina no es solo consecuencia natural, sino también juicio divino. Dios observa los caminos del perverso y no permite que la injusticia prospere indefinidamente. La paciencia de Dios no significa aprobación, sino oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando el perverso insiste en el engaño, el resultado es inevitable, cosecha lo que sembró. Esto no debe producir solo temor, sino también vigilancia en cada corazón. ¿Han edificado nuestras palabras o han destruido? Hemos usado gestos y actitudes para acercar o para alejar a las personas. El texto nos llama a reflexionar con seriedad. En la vida diaria, la perversidad puede manifestarse en actitudes aparentemente pequeñas. Un chisme en el trabajo, una mentira piadosa para evitar responsabilidad, un comentario malicioso en la familia. Estos detalles son semillas que crecen y destruyen. El perverso vive sembrando discordia porque no conoce la paz interior. Pero la palabra nos llama a cuidar la lengua, a pensar antes de hablar y a vigilar el corazón para que no se convierta en terreno fértil para la malicia. El camino recto exige integridad, incluso en las conversaciones informales, incluso cuando nadie está mirando. Un ejemplo práctico: imagina a alguien que esparce rumores sobre otra persona. Tal vez parezca algo sin importancia, pero una reputación destruida puede marcar toda una vida. Proverbio 6 nos advierte que este tipo de actitud es perversidad en acción, y que traerá ruina tanto para quien habla como para quien escucha y cree. La protección divina no se manifiesta donde hay mentira, sino donde hay verdad. Por eso, vivir en obediencia y diligencia también incluye cuidar las palabras, para que sean lámparas de verdad y no chispas de destrucción. Cada frase dicha es una semilla plantada. El contraste es evidente: mientras el perverso siembra maldad, el justo siembra paz. Mientras la lengua mentirosa abre heridas, la lengua sabia trae sanidad. Ese contraste revela la cosecha de la obediencia. Quien elige actuar con integridad experimenta la protección divina, aun cuando enfrenta injusticias. Es como caminar bajo una lámpara encendida, que ilumina cada paso en medio de la oscuridad. El perverso, en cambio, tropieza en sus propias trampas, víctima del veneno que él mismo esparció. Esta ley espiritual es inquebrantable: cada uno cosecha lo que siembra, sea discordia o sabiduría, sea ruina o justicia. Por eso la vigilancia espiritual es tan necesaria. No basta con evitar grandes pecados, es preciso vigilar también las sutilezas de la malicia. Un corazón perverso no se forma de un día para otro, sino de pequeños desvíos no corregidos. Una mentira aquí, una intención escondida allá, y pronto la integridad se pierde. El Espíritu Santo actúa como voz de la conciencia, señalando cada alerta espiritual para que corrijamos el rumbo.
Quien ignora esas señales corre el riesgo de acostumbrarse al engaño y terminar cosechando ruina en el futuro. El hombre perverso descrito en Proverbios 6 no es solo un personaje externo, sino un espejo para examinarnos a nosotros mismos. ¿Será que en algún momento usamos palabras para manipular, exageramos una historia para parecer mejores o dejamos escapar malicia en nuestras intenciones? Este texto es un llamado a la pureza de corazón, a la santidad práctica que se manifiesta no solo en lo que hacemos, sino también en lo que decimos y pensamos. Dios no quiere solo apariencias, sino un corazón íntegro. El perverso puede engañar a los hombres, pero jamás engañará al Señor, que escudriña la mente y el corazón. Este pasaje también nos recuerda que las palabras tienen poder creativo o destructivo. Pueden levantar o derribar, unir o separar. Cuando se usan con malicia, se convierten en armas letales. Cuando se usan con sabiduría, se convierten en puentes de reconciliación. La responsabilidad es grande, cada palabra es una semilla que dará fruto. La palabra de Dios nos llama a usar los labios para bendecir, interceder, declarar vida y esperanza. El perverso prefiere destruir, pero el justo elige edificar. Esa diferencia determina no solo el presente, sino también el futuro de cada uno. La ruina del perverso, descrita como repentina y sin cura, es una advertencia para no jugar con la malicia. Muchas veces, quien manipula cree que tiene todo bajo control, pero en realidad está cavando su propia caída. La mentira tiene patas cortas, y el orgullo siempre precede a la destrucción. Esta ley espiritual se cumple tarde o temprano. Por eso, la única salida es elegir diariamente la integridad, pedir a Dios sabiduría para hablar con gracia y verdad, y vivir en alineamiento espiritual. La cosecha de la obediencia siempre será más dulce que los frutos amargos de la malicia. Y mientras reflexionamos sobre el peso de las palabras y las intenciones, el texto de Proverbios 6 nos lleva a un punto todavía más profundo, la lista de las cosas que el Señor aborrece. Como si dijera, ¿quieres entender la gravedad de la perversidad? Mira lo que está en el corazón de Dios sobre esto. El capítulo abre el telón para mostrar qué actitudes son intolerables delante del Señor. Pero, ¿cuáles serán esas prácticas? ¿Y por qué revelan tanto acerca de la santidad de Dios? Pocas partes de la Biblia son tan directas como esta: 6 cosas aborrece el Señor, y la 7ª su alma detesta. Esta expresión no es solo literaria, sino una forma de enfatizar la gravedad de estas actitudes. Dios no es indiferente al mal, Él tiene una postura clara contra prácticas que destruyen la vida y las relaciones. Estos versículos no revelan solo una lista de pecados, sino señales de alerta espiritual para cada uno de nosotros. Son como letreros rojos en el camino, advirtiendo: no sigas por aquí, hay ruina adelante. Es un llamado urgente a la vigilancia. La primera actitud mencionada es el orgullo. Aparece en primer lugar porque es la raíz de muchos otros pecados. El corazón altivo mira a los demás por encima del hombro, desprecia consejos y se coloca como juez. Es lo opuesto a la humildad que abre puertas a la gracia. El orgullo es una trampa invisible, muchas veces crece en silencio, alimentado por comparaciones pequeñas, hasta convertirse en soberbia abierta. Proverbios 6 revela que Dios resiste al orgulloso, porque el orgullo rompe la dependencia de Él. Donde hay orgullo, no hay espacio para discernimiento ni para alineamiento espiritual. La segunda es la lengua mentirosa. Mentir no es solo distorsionar hechos, es negar la esencia de la verdad que proviene de Dios. Una mentira puede parecer pequeña, pero abre espacio a una cadena de falsedades. Es como una grieta en una represa, empieza casi invisible, pero pronto se convierte en tragedia. La mentira destruye confianza, mata relaciones y hiere el corazón de quien la practica. Dios ama la verdad porque Él mismo es la verdad, y por eso aborrece toda falsedad. Cada palabra dicha sin integridad se convierte en una trampa invisible que atrapa al mismo mentiroso. La tercera actitud son las manos que derraman sangre inocente. Aunque muchos piensen solo en asesinato literal, este versículo también señala cualquier forma de violencia contra los indefensos. Palabras que matan la dignidad, acciones que hieren emocionalmente, injusticias que aplastan a los más frágiles. Dios es defensor de los inocentes, y no tolera cuando la maldad se ensaña contra ellos. Esta advertencia también nos recuerda la responsabilidad de proteger, de actuar con diligencia contra la injusticia y de no cerrar los ojos al sufrimiento ajeno. Manos íntegras construyen, manos perversas destruyen, y la diferencia es eterna. La cuarta práctica es el corazón que maquina perversidades. Aquí el enfoque no está solo en el acto, sino en el plan del mal. Es el corazón que pasa noches buscando cómo engañar, manipular o sacar ventaja.
El problema no es solo lo que se hace, sino la intención oculta. Esta actitud muestra lo profundo del pecado, se alimenta primero en el interior, antes de manifestarse afuera. Dios examina el corazón, y es ahí donde distingue si hay pureza o perversidad. Por eso el llamado es claro: vigilar no solo los actos, sino también los pensamientos y las intenciones. La quinta actitud son los pies que se apresuran para hacer el mal. Esta imagen es fuerte, porque muestra una vida inclinada hacia lo incorrecto, alguien que no solo cae en tentación, sino que corre hacia ella. Es la prisa por satisfacer deseos, la falta de discernimiento para esperar el tiempo de Dios. Los pies que corren al mal son metáfora de elecciones impulsivas, decisiones sin oración, actitudes movidas por la carne. Esta alerta nos recuerda que la sabiduría también consiste en saber esperar, en caminar despacio cuando es necesario. Quien corre sin discernimiento acaba tropezando en la oscuridad. La sexta práctica es ser testigo falso que dice mentiras. Aquí el texto va más allá de la mentira común, habla de alguien que, frente a la justicia, elige distorsionar los hechos conscientemente. Es el tipo de falsedad que destruye vidas enteras, porque involucra acusaciones injustas, calumnias y difamaciones. Este pecado muestra lo grave que puede ser la lengua maliciosa cuando se usa contra inocentes. Dios es un Dios de justicia, y por eso no tolera que la verdad sea manipulada. Cada testimonio falso es una afrenta a su carácter. Vivir en alineamiento espiritual es hablar verdad, aun cuando cueste. La séptima y última actitud es sembrar discordia entre hermanos. Tal vez sea la más dolorosa, porque habla de dividir lo que Dios quiere unir. El sembrador de contienda actúa en silencio, con insinuaciones, chismes y comentarios maliciosos. Planta semillas de desconfianza y observa cómo el caos crece. Esta actitud destruye familias, iglesias, amistades y comunidades. Por eso el Señor la aborrece con tanta intensidad, porque ataca directamente la unidad, que es reflejo de su presencia. El Espíritu Santo siempre genera paz, pero el sembrador de contiendas solo produce ruina. Es imposible andar en el camino recto viviendo así. Esta lista no es solo una enumeración de pecados, sino una radiografía espiritual. Muestra las señales de alerta que revelan cuando el corazón se está apartando de la santidad. Orgullo, mentira, violencia, perversidad, impulsividad, falsedad y discordia, todos son síntomas de una vida sin alineamiento espiritual. Por eso, Proverbios 6 es una invitación a la autoevaluación frente al espejo del alma. No basta mirar a otros y condenar, es necesario preguntarse: ¿será que alguna de estas semillas está escondida en mí? Este examen sincero abre espacio para el arrepentimiento y la transformación. Aplicado al día a día, la lista es extremadamente práctica. El orgullo se detecta cuando no aceptamos consejos, la mentira, cuando distorsionamos hechos para vernos mejor, la violencia, cuando usamos palabras duras para herir, la perversidad, cuando deseamos el mal en silencio, la impulsividad, cuando decidimos ignorar, la falsedad, cuando hablamos sin integridad, la discordia, cuando participamos en chismes. Son actitudes cotidianas, muchas veces normalizadas, pero que Dios llama abominables. Esto muestra que la santidad no es solo evitar grandes pecados, sino también vigilar los detalles que revelan el corazón. Es interesante notar que cada una de estas actitudes tiene un antídoto en la sabiduría. Contra el orgullo, la humildad; contra la mentira, la verdad; contra la violencia, la paz; contra la perversidad, la pureza de corazón; contra la prisa hacia el mal, la paciencia; contra el falso testimonio, la integridad; contra la discordia, el amor. Dios nunca expone el mal sin ofrecer el bien como alternativa. La cosecha de la obediencia llega cuando elegimos conscientemente practicar las virtudes opuestas. Es como cambiar espinos por flores, sombras por luz, engaño por sinceridad. Esa es la verdadera transformación espiritual. Estos versículos también muestran cómo la vida está entrelazada por una cadena espiritual. El orgullo puede llevar a la mentira a la violencia a la discordia. Es una secuencia de destrucción que comienza con pequeñas grietas en el corazón. Pero lo contrario también es verdad: la humildad produce verdad, la verdad genera paz, y la paz fomenta unidad. Cada elección se conecta con la siguiente, formando una cadena de consecuencias. Por eso Proverbios 6 no debe leerse superficialmente, muestra que todo acto tiene peso eterno, y que la sabiduría es elegir hoy qué cadena alimentar. Y mientras esta lista resuena como una advertencia severa, el capítulo sigue apuntando hacia algo aún más profundo. Después de mostrar lo que Dios aborrece, Proverbios destaca la importancia de guardar sus mandamientos como lámpara para nuestros pies. Es como si dijera: evita el mal,
pero no te conformes con eso, abraza la verdad y vive bajo la luz de la palabra. El texto abre camino para reflexionar sobre la lámpara de la verdad que ilumina y guía, una invitación a ir más allá de la advertencia y sumergirse en la herencia de la sabiduría. Pero, ¿cómo se manifiesta esa lámpara en la práctica? Proverbio 6, después de advertir contra lo que Dios aborrece, nos lleva a una invitación preciosa: guardar los mandamientos como lámpara y la instrucción como luz. La imagen es clara y poderosa. La palabra de Dios es el candil que ilumina el camino en medio de la oscuridad de la vida. Así como nadie caminaría en una carretera oscura sin lámpara, tampoco podemos conducir el alma sin la dirección de la Escritura. Esa lámpara no es opcional, sino esencial para discernir cada decisión. Sin ella, caemos en trampas invisibles que el enemigo tiende cada día. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Este versículo muestra que la sabiduría es herencia, transmitida por la palabra y también por el testimonio de quienes caminan con nosotros. El corazón humilde valora los consejos, acepta disciplina y aprende de la experiencia. El orgulloso, en cambio, desprecia advertencias, confiando solo en sí mismo. El espíritu de discernimiento nos recuerda que escuchar es parte esencial del crecimiento espiritual. Rechazar la instrucción es rechazar la protección divina. La lámpara encendida no ilumina solo para uno mismo, sino para toda la casa. La palabra es descrita como algo que debe atarse al corazón y colgarse en el cuello. Esa metáfora habla de intimidad y constancia. No basta con escuchar de vez en cuando, es necesario cargar la verdad todo el tiempo. La Biblia no puede ser solo un libro de emergencias, sino alimento diario. Así como la hormiga guarda provisiones para el invierno, el cristiano guarda la palabra en su mente y corazón para enfrentar tiempos difíciles. Este hábito crea un reflejo natural. Frente a tentaciones o dudas, la lámpara de la palabra se enciende automáticamente. El texto también muestra el papel práctico de esa luz. Cuando andes, te guiará; cuando duermas, te guardará; cuando despiertes, hablará contigo. Es una promesa de presencia continua. La palabra no es estática, es dinámica, viva, hablando al alma en cada situación. Quien la guarda experimenta dirección en las decisiones, paz en el descanso y ánimo al despertar. Esta descripción muestra que la Escritura no es solo lectura, sino un diálogo constante entre Dios y sus hijos. El justo no camina solo, la lámpara de la verdad lo acompaña en cada estación del día. Esa lámpara también funciona como espejo del alma, revelando intenciones ocultas. ¿Cuántas veces, al leer un versículo, alguien siente que Dios está hablando directamente de su vida? Eso sucede porque la palabra penetra hasta lo más profundo del ser, discerniendo pensamientos e intenciones del corazón. Es confrontación y consuelo al mismo tiempo. El perverso huye de la luz porque no quiere ser expuesto. El justo corre hacia ella, sabiendo que cada revelación es oportunidad de purificación. La palabra no solo guía, sino que transforma, moldeando el carácter al estándar de la santidad. De manera práctica, guardar la palabra significa crear hábitos espirituales intencionales. Leer un capítulo por la mañana, meditar en un versículo durante el día, orar basándose en una promesa específica. Estos pequeños gestos generan raíces profundas. Es como regar una planta todos los días. No se nota de inmediato, pero con el tiempo el árbol crece firme. El Espíritu Santo usa esas semillas para traer a la memoria lo necesario en momentos críticos, como respuestas listas ante la tentación. La lámpara solo ilumina si está encendida, por eso, la constancia es la clave para mantener el fuego ardiendo. El texto de Proverbios 6 también conecta la luz de la palabra con la protección contra caminos peligrosos. Habla de guardar los mandamientos para no caer en adulterio, en lazos de seducción o en trampas de falsedad. Esta aplicación muestra que la Escritura no es teoría, sino protección práctica. Quien guarda el corazón con la verdad no se deja engañar por las ilusiones del mundo. La lámpara expone lo que parece dulce pero es veneno, lo que brilla pero es falso. Esa claridad es fruto del discernimiento espiritual, un regalo divino para quien decide vivir en obediencia. Un detalle precioso es que la palabra no solo alerta contra el mal, sino que inspira a vivir en el bien. No se trata solo de evitar caídas, sino de caminar en excelencia, actuando con integridad en cada decisión. La lámpara no solo muestra hoyos en el camino, también señala la senda recta que lleva a la vida. Esto significa que la Biblia no es un libro de prohibiciones, sino de dirección hacia la verdadera libertad. Quien aprende a amarla descubre que obedecer no es una carga, sino un gozo, porque cada elección sabia trae paz al corazón y honra a Dios. Aplicado a lo cotidiano, la lámpara de la palabra puede manifestarse en gestos simples: decidir no responder con ira,
evitar malas compañías, pensar antes de hablar, trabajar con excelencia. Estas actitudes, aunque pequeñas, revelan el poder de la instrucción divina en acción. El discernimiento no ocurre solo en grandes dilemas, sino en cada detalle diario. La persona que guarda la palabra aprende a identificar alertas espirituales incluso en conversaciones comunes o en lo más rutinario. Es como tener un radar celestial siempre activo, protegiendo contra desvíos sutiles que podrían llevar a la ruina. Esta enseñanza muestra que no hay neutralidad en la vida espiritual. O caminamos en la luz de la verdad, o terminamos guiados por las sombras del engaño. Proverbios 6 deja claro que el camino de la obediencia es seguro, mientras que el de la necedad está lleno de trampas. La lámpara de la palabra no elimina las luchas, pero asegura claridad en la oscuridad. Es la diferencia entre atravesar un valle con los ojos vendados o hacerlo con una antorcha encendida. El resultado es paz interior, aun en medio del caos externo, porque el corazón sabe que no camina solo. Otro aspecto profundo es la herencia de sabiduría que la palabra ofrece. Quien decide guardarla construye un legado para sí mismo y para las siguientes generaciones. Así como la hormiga almacena para el invierno, el corazón sabio acumula verdades eternas para el futuro. Esa herencia se convierte en consuelo en tiempos de dolor, dirección en momentos de duda y fuerza en días de debilidad. Cada versículo memorizado es un tesoro guardado, listo para ser usado. La vida se convierte en reflejo de la cosecha de la obediencia, donde cada paso es iluminado por promesas que nunca fallan. Por eso, Proverbios 6 no termina solo con advertencias, sino con un llamado a la práctica diaria. La palabra debe estar tan cerca que hable con nosotros al caminar, al acostarnos y al levantarnos. Es como respirar, constante, natural, indispensable. Ese estilo de vida crea una atmósfera de santidad que protege contra el mal y genera intención en cada acción. Quien vive así no se deja arrastrar por distracciones ni falsedades, sino que permanece firme en la fe. La lámpara de la verdad nunca se apaga cuando el corazón se alimenta continuamente de la presencia de Dios. Y mientras estas verdades resuenan, el capítulo nos deja una certeza clara: la vida es una secuencia de decisiones, y la palabra es la guía que muestra las consecuencias de cada una. No basta con conocer la lámpara, hay que encenderla cada día. El discernimiento no llega por casualidad, sino por la práctica constante de escuchar y obedecer. Y justamente ahí, Proverbios 6 abre paso a algo aún más profundo: vivir no solo con sabiduría personal, sino con declaraciones proféticas que transforman la atmósfera espiritual. Pero, ¿cómo pueden esas declaraciones cambiar la mañana de quien busca a Dios? Esta mañana, a la luz de la palabra, es tiempo de levantar la voz en declaraciones proféticas. Porque Proverbios 6 no es solo advertencia, sino fundamento para decretos de sabiduría. Hoy cada corazón puede proclamar con fe: yo elijo vivir en alineamiento espiritual, guiado por la lámpara de la verdad. Estas palabras no son frases bonitas, son semillas sembradas en el campo del alma. Quien declara en obediencia abre espacio a la protección divina y cierra puertas al engaño. La atmósfera espiritual cambia cuando la boca se convierte en instrumento de verdad. Profetiza sobre tu vida financiera: yo rechazo todo endeudamiento imprudente y escojo la prudencia en cada decisión. No es solo una elección racional, es una declaración espiritual contra cadenas invisibles. Cuando el corazón decide no comprometerse sin discernimiento, ya empieza a romper trampas. La oración se vuelve espada contra impulsos destructivos y fortalece la diligencia. Esta profecía trae paz en lugar de ansiedad e intencionalidad en lugar de prisa. El cielo honra a quien siembra integridad, y cada decisión alineada con la sabiduría genera cosecha abundante en el tiempo correcto. Profetiza también sobre tu rutina: yo rechazo la pereza y abrazo la diligencia como estilo de vida. Esta declaración, basada en la lección de la hormiga, es como llave que abre puertas de excelencia. El Espíritu Santo fortalece a quien decide no posponer, sino actuar con valentía y disciplina. La procrastinación ya no tendrá dominio, porque el corazón ha sido entrenado para actuar con intención. Esta palabra crea un círculo virtuoso: cada acto de diligencia trae paz, y cada paso de excelencia atrae favor. El justo florece porque siembra con constancia, y su cosecha refleja obediencia. Profetiza contra la malicia y la perversidad: mi lengua será lámpara de verdad, y mi corazón fuente de pureza. Esta declaración cierra la puerta al chisme, la manipulación y las palabras maliciosas. Realinea la mente con la santidad de Dios, haciendo de la boca un instrumento de vida. Quien ora así levanta murallas espirituales alrededor de su alma, evitando caer en trampas invisibles. La malicia pierde fuerza frente a la decisión de hablar solo lo que edifica.
Esta profecía no solo libera a quien la declara, también transforma el ambiente en un lugar de paz. Profetiza contra el orgullo: yo elijo la humildad como corona y la obediencia como camino. El orgullo es raíz de ruina, pero la humildad abre las ventanas del cielo. Declarar esto en la mañana es como arrodillar el corazón delante del trono de Dios. Es reconocer que toda sabiduría viene de Él, y que sin Él nada podemos. Esta profecía alinea el alma con el propósito divino y silencia la voz de la vanidad. Es como cambiar el espejo distorsionado de la soberbia por el espejo de la verdad. Quien se humilla será exaltado, porque Dios honra a los que le temen. Profetiza sobre tus relaciones: yo rechazo la falsedad y elijo actuar con integridad. Esta declaración fortalece lazos, sana heridas e impide que la discordia encuentre lugar. Cada palabra sincera es ladrillo en la construcción de la confianza. El Espíritu Santo unge a quien decide vivir en la verdad, haciéndolo canal de reconciliación. La integridad no solo protege, también atrae amistades correctas y conexiones divinas. Esta profecía es muralla contra la división y escudo contra la mentira. Quien camina en rectitud lleva en sí la marca de la justicia, y su vida se convierte en testimonio vivo. Profetiza contra la violencia, ya sea física, verbal o emocional: mis manos serán instrumentos de paz y no de destrucción. Esta declaración tiene poder para desarmar ambientes tensos y restaurar hogares quebrados. Genera protección divina contra ataques y transforma la postura de quien la declara. En lugar de herir, empieza a sanar; en lugar de acusar, empieza a bendecir. Esta profecía refleja el carácter de Cristo, que no vino a condenar, sino a salvar. Donde hay manos levantadas en oración, no hay lugar para violencia. Es ahí donde la paz de Dios se establece. Profetiza contra la discordia: yo seré sembrador de unidad y no de división. Esta declaración cierra puertas al chisme y rompe ciclos de desconfianza. La boca que antes pudo esparcir pleitos ahora se convierte en fuente de reconciliación. Esta palabra profética transforma la atmósfera familiar, restaura amistades y fortalece la iglesia. Dios se agrada cuando sus hijos caminan en unidad, porque allí envía bendición y vida eterna. Quien declara esto en la mañana carga consigo un compromiso: ser agente de paz en cada conversación. Esa es la cosecha de la obediencia en acción práctica. Profetiza sobre tu mente: mi conciencia será afinada con el espíritu de discernimiento. Esta declaración despierta vigilancia, previene caídas y fortalece decisiones. La voz de la conciencia, iluminada por la palabra, se vuelve guía contra elecciones precipitadas. Quien declara esto crea un ambiente interno de claridad, donde las señales de alerta espiritual no son ignoradas. El discernimiento se vuelve escudo contra engaños, revelando trampas invisibles. Esta profecía prepara el alma para enfrentar el día con seguridad. Es como caminar con ojos espirituales abiertos, viendo no solo lo visible, sino lo que hay detrás de las circunstancias. Profetiza sobre tu trabajo y tus estudios: yo trabajaré con excelencia y cosecharé los frutos de la diligencia. Esta declaración rechaza la mediocridad y abraza la intencionalidad. El Espíritu Santo unge a quien se dispone a dar lo mejor, aun en tareas simples. Esta profecía genera frutos de reconocimiento, prosperidad y paz, porque la excelencia honra a Dios. Cada acción hecha con dedicación se convierte en ofrenda viva delante del Señor. Este hábito transforma ambientes, inspira a otros y abre puertas inesperadas. Quien vive así no solo trabaja, sino que siembra para el reino, dejando huellas eternas. Profetiza sobre tu mañana: yo oro al despertar y entrego cada paso al Señor. Esta declaración establece un pacto de dependencia diaria. La oración se convierte en llave que abre el día, alinea pensamientos y protege contra distracciones. Declarar esto temprano es como vestirse con una armadura espiritual: nada entra sin pasar antes por la cobertura de la oración. Este hábito moldea la rutina, genera fuerza interior y da intención a cada decisión. Esta profecía transforma una simple mañana en un encuentro divino, donde la presencia de Dios se hace real y palpable. Profetiza sobre tu cosecha: yo viviré la herencia de sabiduría y veré los frutos de la obediencia. Esta declaración produce esperanza y fortaleza para perseverar aun cuando los resultados parecen lejanos. El Espíritu de Dios asegura que ninguna semilla sembrada con fidelidad será en vano. Esta profecía llena el corazón de expectativa santa, recordando que cada elección sabia produce consecuencias eternas. La herencia de sabiduría no es solo para esta vida, sino para generaciones futuras. Quien declara esto está construyendo legado. La cosecha puede tardar, pero llegará en el tiempo perfecto, porque el Señor es fiel.
Y al reunir todas estas declaraciones, surge un cuadro poderoso, una vida blindada por la sabiduría, guiada por la lámpara de la verdad y sostenida por la cosecha de la obediencia. Cada palabra profética es ladrillo que edifica murallas de protección alrededor del alma. Pero Proverbios 6 no termina solo en advertencias y profecías, abre la puerta a la práctica diaria, a transformar la oración en un estilo de vida. El corazón despierta a una pregunta mayor: ¿cómo aplicar todo esto en el ahora, de forma simple y práctica, antes de salir de casa esta mañana? Ahora que caminamos juntos por las verdades de Proverbios 6, necesito preguntarte, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Dejarás que esta palabra se pierda en medio de la prisa del día, o decidirás transformar cada advertencia en práctica viva? Porque no basta solo con escuchar sobre sabiduría, hay que aplicarla en los detalles de la vida, en la manera en que hablas, en cómo administras, en cómo trabajas y hasta en cómo te relacionas. Y si hoy, antes de salir de casa, declaras en voz alta: Señor, yo rechazo la pereza, la mentira, el orgullo y la malicia. Yo elijo la diligencia, la verdad y la obediencia. Imagina cómo eso cambiaría tu atmósfera espiritual. Tal vez los problemas no desaparezcan de inmediato, pero algo dentro de ti comenzará a alinearse con el cielo. Y cuando eso sucede, el corazón encuentra paz, la mente recibe claridad y el cuerpo experimenta descanso. Quiero desafiarte, escribe en los comentarios cuál de estas advertencias habló más fuerte a tu vida hoy. ¿Fue la alerta contra la procrastinación? ¿Fue la lámpara de la palabra iluminando tus decisiones? ¿O fue el llamado a la integridad y a la santidad? Ese acto sencillo fortalecerá tu fe y también animará a otras personas que necesitan leer tu experiencia. Y si esta oración tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite sabiduría hoy. Así, no solo recibes, sino que también siembras vida en el camino de otros.